regiones conectadas a través de un dial. A partir de este momento, Óscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Valeria Santos, Gonzalo Lázari y Camila Zuluaga analizan y debaten el tema del día. El tema del día. Colombia está al aire. Son las 12 del día, 16 minutos. Gracias por seguir con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Un saludo muy especial a quienes se conectan también hasta ahora a través de Noticias Caracol. Ahora el primer canal digital de noticias en Colombia. Durante el último mes, en medio del paro nacional, hemos tenido varias conversaciones aquí en este programa para salir de la crisis. Estamos en una crisis que vive Colombia. Atravesamos un momento muy duro en donde un sector importante de la población pues se levantó y desde su óptica dice no más. No sabemos nosotros cuál es la salida de la crisis, cuál es la solución, pero la única manera en que lo vamos a saber es conversando. Y por eso en conversaciones para salir de la crisis, buscando ideas, haciendo lluvia de ideas de cómo podemos mejorar Colombia, hoy quisimos hacer conversaciones con los empresarios. ¿Por qué? Porque en medio de las manifestaciones, yo no sé, Valeria, si usted haya visto exactamente eso mismo que yo, si hay una narrativa que se empieza a expandir en contra de la empresa privada y uno se pregunta ¿por qué? ¿Por qué hay esa manifestación también en contra de la empresa privada durante las marchas? Pues que hay una narrativa, Camila, que además ha sido alimentada por sectores políticos de la población que ha tendido a culpar al sector empresarial de los males del país. ¿Por qué? Porque básicamente relacionan al sector empresarial con 3, 4 empresas grandes de 4 grupos millonarios en Colombia. No entienden que el empresariado está compuesto en su gran mayoría por medianas y pequeñas empresas que además son las que construyen y generan crecimiento económico y además pues generan los puestos de trabajo, y que no se dan cuenta que pues sin la empresa privada básicamente pues el país sí ya caería pues en el fracaso absoluto. Entonces es una narrativa construida por ciertos sectores políticos para polarizar y para generar descontento y para también un poco pues generar esta zozobra que estamos teniendo en el país en este momento. Pues precisamente por eso hoy invitamos a 3 organizaciones, a Pro Pacífico, Pro Antioquia y también Pro Bogotá, que son organizaciones que agrupan las empresas más grandes de cada una de esas regiones para saber cuál es la propuesta, qué es lo que dicen que se puede hacer y qué están haciendo los empresarios en medio de la crisis, porque aquí tenemos que poner todos, aquí todos tenemos que hablar, aquí todos tenemos que ceder y esto va a depender de todos los colombianos, mirar cómo vamos a salir de esta crisis. Por eso quiero empezar saludando a María Isabel Ulloa, que es la directora ejecutiva de ProPacífico, y hay algo que me pone muy contenta el día de hoy, es que cuando hablemos con empresarios o representantes de los empresarios o empresarias, estamos hablando con mujeres. Señora Ulloa, bienvenida, gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Hola Camila, hola a todos en la mesa de trabajo y los oyentes. Pues sí, aquí estamos todas mujeres, muy orgullosos de ser nosotros las que estamos liderando esta conversación del empresariado. Pro Pacífico agrupa a qué empresas del Pacífico colombiano, señora Ulloa. Nosotros en ProPacífico tenemos 38 miembros donantes, empresas ubicadas sobre todo en el Valle del Cauca, también otras que están en el resto del país, pero son 38 empresas grandes, pero también tenemos algunas medianas. El Pacífico colombiano, sin duda alguna, ha sido la región más afectada en medio de este paro y de esta marcha en contra del gobierno del presidente Iván Duque y en contra de muchas cosas estructurales que están pasando en el país. Y eso pues nos tiene que llevar a todos a preguntarnos, bueno, ¿cuál es mi responsabilidad dentro de esta historia y qué puedo hacer para salir de la crisis? En el empresariado del Pacífico colombiano, ¿qué han pensado? ¿Cuáles han sido esas reflexiones que han hecho en esa región? Pues yo creo que lo primero, y desde hace 35 días que empieza este paro, hemos tenido unos empresarios absolutamente comprometidos con la escucha. Yo creo que aquí, por encima de que no estemos de acuerdo con los bloqueos y con la parálisis del país, lo que es claro es que hemos tenido unas protestas en su mayoría pacíficas con unos reclamos que todos asumimos como justificables, que nos invitan a escuchar más, a entender más, a hacernos parte de la solución.
obviamente siempre invitando a la reactivación. Ya veníamos de un año muy complicado por la pandemia y cuando uno escucha a los jóvenes que están pidiendo oportunidades de empleo, que están pidiendo educación, que están pidiendo seguridad alimentaria, pues obviamente eso se hace con un sector productivo muy robusto que permita generar todas esas oportunidades de empleo, y ahí creo estar absolutamente de acuerdo con Valeria. Muchas veces esa mala imagen que hay del sector empresarial es porque la gente cree que empresarios solamente son esas grandes empresas, y realmente la gran mayoría de las empresas en Colombia son medianas y pequeñas, sobre todo pequeñas, y todo este parálisis que hemos tenido pues afectan y han afectado principalmente a esas pequeñas empresas y medianas. Por eso hemos estado siempre comprometidos con esa escucha, siempre comprometidos con entender qué se debe hacer y sobre todo mandar el mensaje que aquí no puede seguir paralizado, sino que tenemos que repensarnos desde las diferencias, pero repensarnos para alcanzar el desarrollo de nuestra región. Claro, pero cuando usted dice hay una mala imagen del empresariado porque la gente cree que los empresarios son los grandes empresarios, y aquí pues tenemos pequeños y medianos empresarios también y que son la mayoría, pero desde las empresas del Pacífico colombiano, cuando ustedes hacen la reflexión, es ¿qué pueden hacer ustedes distinto? ¿Qué han encontrado? ¿Qué pueden hacer distinto desde el sector privado, desde la empresa privada, para que salgamos de esta crisis en la que estamos? Porque estas manifestaciones de los jóvenes y del país entero, pues nos pone a pensar y nos pone a pensar cómo podemos cambiar, qué debemos hacer mejor para salir de esta situación. ¿Ustedes a qué conclusiones han llegado? Bueno, entonces, retomando mi punto anterior, hemos tenido empresarios dedicados a ir a esos puntos de bloqueo, a escuchar a esos jóvenes, y en esas conversaciones, te repito, hemos hablado de empleo, hemos hablado de emprendimientos, hemos hablado de educación pertinente para esos jóvenes, de oportunidades, de seguridad alimentaria. Entonces, esos empresarios hoy y todos los vallecaucanos, porque tengo que decirlo que aquí nos hemos unido sobre todo en lo que tiene que ver con el Valle del Cauca, a precisamente dar opciones en esas materias, en seguridad alimentaria, en emprendimiento, en empleabilidad, y tenemos una cantidad de empresarios que dicen estoy listo para contratar a esos jóvenes, estoy listo para apoyarlos. También tenemos que recordar que algunos jóvenes tienen problemas con las drogas y demás, y tenemos también programas apoyándonos en fundaciones empresariales y familiares, instituciones que llevan trabajando en el Valle del Cauca por muchos años para poder darle esas herramientas a esos jóvenes que tanto lo están pidiendo. Ana Cristina, en Medellín el sector empresarial representado en ProAntioquia también ha hecho este mismo análisis y de hecho ya se han puesto manos a la obra. Están haciendo distintas cosas para ver cómo se puede aportar desde el sector privado a la crisis que estamos viviendo, ¿o me equivoco? ¿Empezaron hace cuánto a hacer algún tipo de actividades? Camila, ya presentaron la Alianza Empresarial para la Reactivación del Empleo para las Mujeres y Jóvenes y tienen un presupuesto de 13.900 millones de pesos, pero ellos lo que están buscando es que se unan más empresas, es decir, en esto están Confama, ProAntioquia y el Grupo Bancolombia, por ejemplo, pero ellos están buscando, tienen una meta de 16.000 y están buscando que más gente se una. Pues por eso estamos en la línea también como invitada. Tenemos a Laura Gallego, que es la presidenta ejecutiva encargada de ProAntioquia. En estos momentos, hace poquito, hubo salida de la presidenta y está encargada la doctora Gallego. Señora Gallego, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Camila y Ana Cristina, por la invitación a ProAntioquia y a todas las personas que nos escuchan en Blue Radio. Así es. Estamos trabajando. Esas mismas preguntas que le hacía a su colega María Isabel Ulloa, que es la directora ejecutiva de ProPacífico, representante de esas empresas del Pacífico, se las quiero hacer a usted. Y es en Antioquia, el empresariado antioqueño ha llegado a la conclusión también de hacer, no sé si un mea culpa o un acto de contrición o decir, oiga, hay cosas que tenemos que cambiar, hay cosas que tenemos que hacer distintas por el bien del país y porque hay una gente en la calle que está manifestándose y que está diciendo que hay cosas que se tienen que transformar. ¿Cuáles han sido las conclusiones a las que ustedes han llegado? Así es, Camila, pues mira, el rol de ProAntioquia es justamente ese, acompañar y convocar a las empresas a construir valor público, y hoy nuestro mensaje más importante es cómo ayudamos que las capacidades de las empresas se pongan en función de los retos que afectan la vida cotidiana de las personas, y ya mis colegas lo están diciendo. Hoy la agenda, lo que nos ha mostrado el Centro Nacional de Consultoría, las encuestas de percepción, las encuestas sobre el paro, es empleo.
Y empleo en dos sentidos, empleo joven, primer empleo, y empleo a mujeres. Entonces, en una conversación que venimos liderando hace más de 6 meses con las empresas, con el liderazgo de Compama, que es nuestra caja de compensación familiar, pero también con Grupo Argos, Grupo Bancolombia, Grupo BIOS, Peldar, bueno, más de 35 aliados empresariales, venimos diciendo, bueno, tengamos una alianza empresarial por el empleo de jóvenes y mujeres. 16.000 millones conforman la primera fase del fondo. Ya tenemos, como decía ahorita Ana Cristina, unos 13.000 millones de pesos consolidados y que ya nos permiten, y el día de ayer fue así, salir a una convocatoria pública masiva para que más mujeres y jóvenes se presenten. Y lo que hemos logrado y lo que hemos insistido, el mensaje es empleo, primer empleo. ¿Cuántas empresas no piden experiencia, pero sí se encargan de generar esos puentes para que jóvenes del país, jóvenes talentosos, puedan acceder a un empleo de calidad, a un empleo sostenible, a un empleo decente? ¿Y cuántas mujeres en el marco de la pandemia se han visto afectadas y hoy decidieron no seguir participando en el mercado laboral por dedicarse a las tareas del cuidado? ¿Cómo logramos que esas mujeres vuelvan y participen en el mercado laboral en los sectores más importantes de la recuperación económica y donde hay menos representación? Infraestructura, agro, cuarta revolución industrial, servicios. Entonces, hoy estamos trabajando en acciones afirmativas y diferenciales desde el sector empresarial, y creemos que además esta es una oportunidad para convocar a otros empresarios, a otras instituciones, a que se unan en crear justamente ese valor público, ese valor social. No hay recuperación económica si no hay una recuperación social. Son dos asuntos que tienen que estar unidos, y en eso estamos. Entonces, esta primera fase son 6.000 jóvenes y mujeres, pasando por mentorías con propósito, formación técnica y laboral, bilingüismo, y muy articulado con las mesas del CUE, que es finalmente las mesas de articulación entre empresarios, academia, sector social y sector público. Entonces, bueno, en eso estamos hoy. Qué bueno escuchar eso, y que ya se están poniendo las manos a la obra también desde el sector privado, desde el empresariado, para hacer cosas. Todos tenemos que hacer cosas, y entre otras, por eso estamos entablando estas conversaciones para salir de la crisis, escuchar ideas, hablar, dialogar entre nosotros. Quiero irme para Bogotá, a Pro Bogotá, porque hace poco Pro Bogotá emitió una comunicación, una carta en donde decían que las empresas afiliadas a Pro Bogotá, que también son grandes industrias del país, están dispuestas a pagar más impuestos. Nos acompaña María Carolina Castillo, que es la directora de Liderazgo Público de Pro Bogotá. Doctora Castillo, bienvenida. Gracias a usted también por estar conectada con nosotros a esta hora. Camila, a Blue, a María Isabel y a Laura, buenas tardes, y a todos los que nos están oyendo. Hablando de la carta que ustedes enviaron la semana pasada o esta semana, si no me equivoco, diciendo las empresas afiliadas a Pro Bogotá estamos dispuestas a pagar más impuestos. Imagino que ese fue un ejercicio, la conclusión de un ejercicio sobre qué pueden hacer las empresas grandes del país para ayudar en medio de esta situación. Al final uno se pregunta, doctora Castillo, ¿por qué esto no lo habían dicho antes? Porque muchos jóvenes dicen, oiga, nos toca salir a marchar, si no salimos a marchar, si no decimos cosas, nada cambia. ¿Qué llevó a Pro Bogotá ahora sí a decir, nosotros podemos pagar más impuestos, pero hay que levantar bloqueos? Camila, varias cosas. Yo empezaría dando un breve contexto. La condición en la que nos encontramos hoy es una condición absolutamente excepcional para la sociedad en su conjunto, y no lo es solo para el caso colombiano. Estamos a 18 meses de una pandemia que afectó a la humanidad entera en su vida de relación, en la forma como nos relacionamos en familia, trabajamos, vamos a estudiar, se da la actividad laboral. Y esa condición excepcionalísima que afectó a todos sin distingo de condición socioeconómica, de actividad productiva o de vocación, hace que las organizaciones de la sociedad responsables de la producción de bienes y servicios también hayan tenido una afectación enorme. Y a partir de esa comprensión de ese fenómeno social, lo que hicimos fue evaluar al interior de las empresas su capacidad de aportar un poco más, y de esa manera lo expresamos. Pero no es nuevo. En Colombia el régimen tributario siempre ha sido progresivo, y quienes más tenemos siempre hemos sido quienes más aportan a ese régimen tributario. Y aquí lo que quisimos fue expresarlo de manera directa en esa conversación nacional que debe haber sobre los tributos y la forma de redistribuir la riqueza en esta condición particular y excepcional, en la cual los empresarios de Bogotá lo que han expresado es que están dispuestos a continuar aportando más. Y digo que no es nuevo porque aquí hay 3 organizaciones charlando hoy, las cuales tenemos entre nosotros casi más de 40 años de creación.
y somos organizaciones de las empresas pensadas justamente para contribuir a ese valor social que decía Laura, y lo hemos venido haciendo a lo largo de los años. Desde el 2019 veníamos trabajando juntos en red una estrategia de recuperación y generación de empleo, porque la realidad de hoy es que la cuarta revolución industrial, las tecnologías y la penetración de las tecnologías ha afectado la condición de generación de empleo como tradicionalmente la conocíamos. Y por eso es tan importante que desde las empresas, la sociedad y la academia nos pongamos manos a la obra a adaptarnos el mercado laboral, las capacidades y competencias de ese mercado laboral para estas demandas del siglo XXI. Sí, hablando de redistribuir la riqueza, María Isabel, el Valle del Cauca creo que es la región que más tiene fundaciones empresariales dedicadas justamente a invertir las utilidades de las empresas en diferentes temas sociales, pero sobre todo en jóvenes de las barriadas, en temas de educación, de capacitación para el empleo, de deporte, de recreación, pero obviamente si no hay empresas, pues no hay fundaciones. Hoy ¿cuántas empresas están paradas en el Valle, María Isabel? ¿Y qué está pasando con las fundaciones sociales o empresariales? Pues cifras de la Cámara de Comercio nos muestran que ya son más del 50% de las empresas registradas en la Cámara de Comercio de Cali las que están completamente paradas, y otras tantas medianamente paralizadas. Por eso siempre el llamado ha sido, y pues tenemos también que reconocer que en el Valle del Cauca y el suroccidente en general, pues este paro nos ha pegado más duro. Precisamente por eso hemos sido muy cuidadosos y muy conscientes de lo que nos está pidiendo los jóvenes. Hemos sido muy cuidadosos en oírlos primero, en no salir de una con ideas, con propuestas, porque realmente ellos han pedido ser escuchados y es lo que hemos tratado de hacer. Pero justamente, y lo dices muy claramente, el Valle del Cauca siempre ha tenido unas fundaciones empresariales y sociales muy robustas, instituciones justamente como la Cámara de Comercio que llevan años haciendo proyectos de empleabilidad, de emprendimiento. Tenemos eso que en su momento se llamó Gestores de Paz de la anterior administración, que la Fundación SIDOC ha tomado como propio, y es ese acompañamiento a sacar a esos jóvenes de las pandillas, de esos, quitárselos a la violencia, y eso es un poco lo que estamos recogiendo. Hoy en día podemos decirles, sin tampoco chiviarme, porque estamos en ese trabajo de escucha, que tenemos un plan muy robusto desde el sector privado y civil, porque creo que aquí no solamente se están uniendo empresas, sino también ciudadanos del común que han dicho, tenemos que juntarnos todos, tenemos que estar comprometidos por nuestra región, y eso es lo que estamos haciendo, pero también con el cuidado de entender que en nuestra ciudad y en nuestro departamento y región, pues este paro ha pegado mucho más fuerte, y que tenemos que ser respetuosos y entender y escuchar, y que esto sea un proceso de escucha y de construcción colectiva. Comenzamos esta conversación hablando del sesgo antiempresa, y en Medellín hay un caso muy particular porque el sesgo antiempresa viene del mismo alcalde. El mismo alcalde es el que llegó al poder con un claro sesgo antiempresa y que, pues, digamos, en la conversación pública le ha dado muy duro a los empresarios. Yo le quería preguntar a la señora Gallego, pues el alcalde anunció ayer 20.000 empleos, pero no menciona una sola palabra sobre la empresa antioqueña. ¿Esta conversación que ustedes están teniendo tiene a la alcaldía o la están haciendo los empresarios, digamos, por fuera de la institucionalidad del oficial? ¿Cómo está esa conjunción de voces? Ana Cristina, gracias por esa pregunta. Hay varias cosas que puedo decir al respecto. Lo primero es que nosotros tenemos un propósito superior, una responsabilidad superior. Los datos evidencian, y creo que el DANE ha sido estadísticamente muy enfático en el trabajo que tenemos que liderar también las empresas. Y al mismo tiempo esto coincide con una conversación muy profunda. Esto no es nuevo, la creación de empleo desde las empresas no es nuevo. Esto es una de nuestras responsabilidades más importantes. Entonces es cómo lograr que esa creación de empleo tenga enfoque diferencial y al mismo tiempo sea logre tener acciones afirmativas para ciertos grupos poblacionales. Yo creo que hoy en esta coyuntura nuestra tarea lo hemos conversado, nuestra tarea tiene que ser no solamente hacer más, sino hacer distinto.
Entonces, pues creo que las iniciativas tienen que venir del sector público, del sector privado, particularmente aquí hay un esfuerzo empresarial y eso es lo potente de este proyecto. No es un fondo de becas, es una alianza empresarial liderada por las empresas, por sus fundaciones y al mismo tiempo por sus presidentes y presidentas para liderar una respuesta a la crisis económica y una respuesta pensada en crear empleo de calidad sostenible para jóvenes, primer empleo y mujeres. Entonces, pues yo creo que las iniciativas que ayer lanza la alcaldía, pues van también en la misma lógica, que es una agenda nacional, no es ni siquiera una agenda local, es una agenda nacional. El presidente nos dijo la semana pasada, hay 5 prioridades y una de ellas, recuperación económica y social y entender las demandas de los jóvenes del país en relación con el primer empleo, la generación de ingresos y la creación de oportunidades. Ahí estamos, ahí tenemos que estar las empresas y ProAntioquia es ese puente de creación de capacidades entre las empresas, sus agendas, por supuesto, y los retos públicos que tenemos hoy más urgentes. Yo quiero preguntarle a la señora Castillo por ese nuevo rol de la empresa privada, porque lo que estamos viendo en este momento, pues se podría decir que podría ser una crisis del capitalismo como lo hemos conocido, donde el sector privado pues se supone que iba a jalonar un crecimiento económico a través de la creación de empleo que iba a ser suficiente para irrigar valor a toda la sociedad, y lo que estamos viendo es que de pronto pues el sector privado se quedó corto. ¿No será que en este momento hay que replantear ese rol de la empresa privada como, digamos, mero agente de valor económico, creador de valor económico, y ahora la empresa privada va a tener que asumir un rol mucho más, responsable con la sociedad para generar además valor ambiental, social, a toda la comunidad y no solamente basarse en generar empleo? Yo creo que partimos de premisas diferentes. Nosotros creemos que en la actualidad la empresa tiene todos esos valores compartidos que tú acabas de señalar. Si lo miramos entre nosotros, ha sido la empresa privada el principal jalonador de innovación en Colombia. Es a través de la capacidad y la inventiva del sector privado que se ha jalonado los estándares más altos en intervenciones medioambientales, las lícitas y las formales. Y aquí tal vez lo que debería haber es un régimen que incentive mucho más el desarrollo y las capacidades del sector privado, que le permita una flexibilización en la regulación para que esa iniciativa del sector privado pueda abarcar en mayor medida el desarrollo económico de nuestra sociedad y el desarrollo social. Hoy la mayoría de empresas y nosotros, las fundaciones PRO, somos ejemplo de ello. Tienen un fuerte componente de responsabilidad social. Si miramos las principales organizaciones sociales que existen en Colombia para los diferentes aristas, casi todas son constituidas por empresas privadas. Si miramos Excelencia por la Justicia, es constituida por organizaciones privadas. Si miramos las cámaras de comercio, las propias PRO, reitero, todo ese tipo de organizaciones son recursos del sector privado puestos al servicio de la sociedad para construir una mirada común en un tejido social articulado y una vocación futura. Si ustedes miran, las principales universidades son financiadas hoy con recursos de las empresas privadas, las de carácter privado, por supuesto, no las públicas. Así que yo Doctora lo que creo Castillo, es que nos toca mejorar la regulación y permitir que haya mayor capacidad de innovación del sector privado entre nosotros. Y antes de la pregunta, una breve mención corta. Durante los 18 meses del COVID, antes de los bloqueos y de la violencia que estamos viviendo hoy, es el sector productor de bienes y servicios mantuvo la capacidad de abastecimiento, de alimentación y de calidad de vida en condiciones de cierto grado de normalidad entre todos los colombianos. Y ese es el sector productivo colombiano y esa es la capacidad que tiene para responder a las demandas de la sociedad. Doctora Castillo, mire, uno escucha a los jóvenes en su mayoría que están en las marchas, que están en las manifestaciones en todas las ciudades del país, y el clamor de ellos es por el empleo. O sea, realmente ellos lo que están pidiendo es oportunidades para poder trabajar. Empleo es lo que están pidiendo. Desde ProBogotá, doctora Castillo, ¿qué se está haciendo directamente para beneficiar a esos jóvenes en materia de generación de empleos? O sea, ¿de qué manera? Porque obviamente que muchos de ellos no son calificados, es decir, no tienen profesiones, no tienen maestría, no tienen doctorados. ¿De qué manera desde ProBogotá se les está ayudando, se les va a ayudar, doctora Castillo, a estos jóvenes? Nosotros nos encontramos terminando de estructurar de la mano con la Red Pro y aquí tanto María Isabel como Laura
tienen un papel muy importante, un programa que permita generar un número relevante de empleos de choque muy rápidamente. Primer empleo, entendiendo justamente lo que acabas de plantear, y es que hay una asimetría entre la demanda del mercado laboral y la formación o condiciones para el trabajo con la que están nuestros jóvenes en la actualidad. Entonces, de la mano con las cajas de compensación y las empresas, estamos estructurando un programa que nos permita, uno, generar empleo inmediatamente y acompañar ese proceso de formación y generación de competencias durante el trabajo para ese primer empleo de un número considerable de jóvenes y mujeres. Esperamos estarlo lanzando antes de finalizar este mes y que tenga escala nacional y generar un número considerable de plazas. Nuestra aspiración es algo así cercana a unas 50.000 plazas laborales. Esperamos lograrlo estructurar y consolidar. Yo quiero preguntarle a Laura Gallego, presidenta ejecutiva de ProAntioquia, y es que en estos momentos aquí estaban leyendo varios mensajes que nos envían nuestros oyentes a través de nuestra línea de WhatsApp, que la repito, es 301-764-4108. Y señora Gallego, le pregunto lo que nos dice, mire, le leo textualmente lo que nos mencionan sobre la imagen y el sesgo que hay en contra de las empresas. Alejandro nos escribe, y es: creo que el sesgo antiempresa se debe también a sueldos miserables, con horarios terribles, y a la anticipación de las empresas con otras que ayudan a la deforestación y la evasión de impuestos. Y yo, pues ahora les voy a seguir haciendo preguntas sobre mensajes que nos llegan de los oyentes. Entonces, ¿qué responderle a Alejandro para entablar esas conversaciones? Es decir, también una de las razones por las cuales la gente está en la calle y tiene ese sesgo antiempresa es porque sienten que pueden haber muchas que son explotadoras, que no pagan lo suficiente, que siempre es el empleado el que tiene que sacrificar las cosas y no el empleador, etcétera, etcétera. Sí, María Camila, yo quiero hablar de, pues es que esto nos lo mostró incluso la Fundación Ideas para la Paz, las mediciones de confianza empresarial, la encuesta de Edelman. Hoy el ciudadano no confía en muchas instituciones y una de ellas son las empresas, pero además siente que las empresas trabajan alineadas con los gobiernos y no a pesar de los gobiernos. También sienten que las empresas hoy no están conectadas directamente con crear valor social y solamente valor económico. Y yo creo que es una reflexión que también estamos llevando a cabo en nuestras empresas afiliadas y las empresas ProAntioquia, y en general lo hemos hablado mucho en la red Pro. Hoy estamos hablando de crear valor público y entendemos valor público como crear valor económico, pero muy conectado con valor social y valor ambiental. Y esa es una reflexión que también nos interpela, de la que también estamos aprendiendo. Yo creo que construir confianza pasa por involucrarse en los problemas cotidianos de las personas, la inequidad, la desigualdad, la pobreza, el desempleo joven. Es una agenda que, independiente de si haces cajitas, si vendes, no sé, independiente del rol como el core del negocio, el reto que tienen hoy las empresas también es crear apoyar la creación de esos bienes públicos, ampliar las capacidades del Estado para responder a nuestros problemas más urgentes. Pero no tenemos todas las respuestas, también estamos aprendiendo, estamos fortaleciendo el trabajo que hacemos, siendo cada vez más conscientes. Esa idea de capitalismo consciente, o como lo llamamos nosotros, valor público, está inspirado en eso, en cómo lograr construir confianza, en cómo lograr tejer otro tipo de relaciones con la sociedad y con el ciudadano del común, pero entendiendo que le afectan asuntos que va más allá del core del negocio y que nos interpela también. Cuando un ciudadano, un joven, por ejemplo, no tiene empleo, cuando un ciudadano le afecta y lo cuestiona y hay un rechazo, por ejemplo, a temas de corrupción o a temas de poca transparencia en la gestión de lo público, eso también interpela a las empresas. Y hoy estamos justamente en esa conversación. Ahora, en esos esfuerzos y por esa lógica que usted acaba de leer con ese mensaje del oyente, pues estamos trabajando desde el sector empresarial también por el empleo joven, hablando de equidad de género, hablando de cómo crear oportunidades en ciertos sectores, en cómo tener acciones afirmativas. Y creo que eso es un avance súper poderoso, súper importante, y que también reconoce que esta situación del país nos interpela distinto. Y en eso mira,
Señora Ulloa, porque uno los escucha hablar y evidentemente pues está claro que están haciendo un esfuerzo muy grande por tratar un poco de, pues, de generar valor y poder construir país, y ustedes además desde el sector privado pues son los responsables pues del empleo, que es lo más importante en este momento. Sin embargo, uno mira y uno ve que esa desconfianza con el sector privado pues sigue aumentando y uno dice, ¿y por qué? ¿No será porque también en Colombia sí ha habido unos grandes empresarios que han manejado unos monopolios, que se han juntado con los políticos, que han hecho lobby en los congresos y que se los ve, digamos, tan lejanos a la sociedad y a los intereses del país, que eso todos los días los afecta a ustedes? ¿Ustedes han podido mapear eso como un riesgo, esos posibles monopolios que hay y tanta riqueza en unas cuantas personas? Valeria, pues muchas gracias por esa pregunta porque me permite contarle un poco lo que hemos venido haciendo. Yo creo que todo esto que está pasando nos ha hecho reflexionar como país y creo que el sector empresarial en general no se queda atrás en eso. Y justamente parte de lo que se ha venido haciendo en el Valle del Cauca es entender que de pronto lo que se venía haciendo no es suficiente. Aunque estoy completamente de acuerdo con usted, el sector empresarial tiene un rol fundamental que es el empleo y que así tiene que seguir siendo, y yo reitero el mensaje que usted también daba al comienzo, y es eso que dicen las encuestas cuando se habla de clase empresarial, seguramente es porque se están pensando en esas grandes empresarios, pero empresa es todo, empresas chiquitas de una persona, medianas, y esas empresas no hay esa resistencia. Entonces yo creo que aquí tenemos, uno, que quitarles estigma a el sector empresarial, porque el sector empresarial es muy diverso y también tiene todas las redes sociales. Segundo, también como sector empresarial estamos entendiendo que la forma en que nos relacionamos tiene que ser diferente, no son ellos y nosotros, sino que somos todos, que hay que sentarse, que hay que hablar, que hay que atraer, que hay que cambiar cosas, que seguramente hay que cambiar protocolos de ingreso de esos jóvenes de primer empleo, pero también de personas que ya no son tan jóvenes, pero que de alguna manera son rechazados en un empleo porque vienen de un barrio X o un barrio Y, que hay jóvenes que teniendo todas las ganas de trabajar o que tuvieron ganas de trabajar han estado inmersos en temas en la violencia, y que tenemos que también darle esas herramientas con el deporte, con la cultura, para que su vida sea diferente. Y por eso reitero que en el Valle del Cauca hemos estado muy concentrados en cogernos de eso que tenemos tan profundo, que son esas fundaciones, ese trabajo en campo, en territorio. Son más de 20 fundaciones que llevan trabajando en territorio por mucho tiempo, cada uno haciendo lo que puede. Lo que queremos es potencializarlo, crear con esos jóvenes. Yo le pregunto ahí, María Isabel, claro, sobre algo que nos dice un oyente, que nos escribe, claro, a nuestra línea de WhatsApp, que se llama Fanny Rodríguez, y nos dice lo siguiente, y es la percepción que tiene la ciudadanía, no digo que toda, pero un sector, que dice: la mayoría de las fundaciones de las empresas no cumplen con su labor social, solo es una forma de las empresas de eludir los impuestos a través de salarios y donaciones irrisorias que no resuelven la problemática social. Y entonces también nos dice otra oyente, refiriéndose a las fundaciones, que se llama Alejandra, con respecto a la responsabilidad social empresarial, ¿por qué razón los programas que tienen las empresas desde sus organizaciones sociales parecen estar tan descontextualizados de la realidad colombiana y alejados de la cotidianidad de las personas? Porque acá estamos hablando y ustedes nos comentan sobre el trabajo social, sobre las fundaciones que tienen el empresariado en el país, pero incluso esas fundaciones, la gente tiene pues un estigma alrededor de ellas, dicen eso lo hacen es para no pagar más impuestos, y están completamente alejados de la realidad que vivimos la mayoría de los colombianos. Pues Daniela, pues muchísimas gracias, Camila, perdón, gracias por esa pregunta, porque también me permite contestar y en la medida que pueda quitar ese estigma. Primero quiero insistir en que desde que empezó este paro no han sido ni las directoras de las fundaciones ni yo los que hemos representado esas conversaciones con los jóvenes, han sido directamente los empresarios los que han estado ahí, al pie del cañón, hablando, tomando decisiones de esta coyuntura. Lo segundo y muy importante es que yo creo que no todas las fundaciones se le puede dar esa característica. Yo creo que hay fundaciones en todo el país que son absolutamente reconocidas. Del Valle del Cauca puedo hablar de la Fundación Carvajal, pero también está la Fundación Corona, que son fundaciones que llevan años trabajando y teniendo resultados concretos en el bien y para el beneficio de toda la población. Entonces yo sí creo que es importante quitar los estigmas,
empezar a trabajar juntos y de alguna manera entender que el hecho que uno quiera, que en este momento estemos apalancados de unas fundaciones que llevan años trabajando en territorio con indicadores y con resultados concretos, no significa que el sector empresarial en su totalidad y también la ciudadanía están listos del lado de los jóvenes, hablando con los jóvenes y también exigiéndole al gobierno, a los gobiernos, lo que les corresponde. Sí, oyendo todo el desarrollo de esta conversación, parece que es una conversación muy urbana y yo le quisiera preguntar a la señora Gallego, por ejemplo, en ProAntioquia, ¿cómo es la conexión de esta conversación que emprendieron o de estas acciones que emprendieron con el sector rural? ¿O estamos hablando solamente de zona urbana? ¿Cómo se conectan con el campo? De acuerdo, Ana, y conoces bien que además ProAntioquia en particular ha sido una de las organizaciones que más énfasis ha hecho en sacar la agenda del desarrollo económico y social del Valle de Aburrá, que es la subregión que concentra casi que el 80% de las oportunidades y de las capacidades, y cómo llevar esta conversación a Urabá, al suroeste antioqueño, al oriente antioqueño, al Bajo Cauca. Entonces, pues tu pregunta es absolutamente pertinente porque de hecho hay dos proyectos fundamentales, dos iniciativas en ProAntioquia que justamente están trabajando en crear una especie como de plataforma institucional capaz de liderar las iniciativas de las empresas en temas de emprendimiento, de desarrollo económico, de proyectos productivos. Entonces, entre otros ejemplos, Biosuroeste, que es nuestro proyecto en alianza con la plataforma de Cartama en los municipios del suroeste antioqueño. Hoy está concentrado en crear esas capacidades con los alcaldes, con las empresas y obviamente impulsando proyectos, por ejemplo, emprendimientos rurales, de proyectos productivos y vamos, por ejemplo, a Urabá, con todo lo que está pasando en Urabá, con las autopistas, 4G, el túnel Guillermo Gaviria, el puerto que esperamos que pronto inicie operaciones. Ahí estamos trabajando para que la subregión esté muy conectada, pues con crear capacidades no solamente en los municipios y en los cascos urbanos, sino como usted mismo lo menciona, en la ruralidad. Entonces, pues justo estas organizaciones y mis colegas que representamos en la Red Pro hoy en esta conversación, pues tenemos esa necesidad de construir una agenda mucho más entusiasta y mucho más ambiciosa de las empresas en la solución de problemas públicos, y creo que pues parte del resultado, como lo acaba de decir mi compañera, está en que son los presidentes y las presidentas de nuestras organizaciones las que están hoy en la interlocución con los gobiernos departamentales, con los gobiernos nacionales en temas de salud, en temas de las camas UCI, en los temas culturales y artísticos que han sido supremamente afectados por la pandemia, en el tema de empleo joven. Creo que la pandemia nos puso en otra lógica y creo que también nos va a dejar muchos aprendizajes como organizaciones privadas y como fundaciones también, de mantener una agenda muy orientada a resolver y articular las capacidades de las empresas en la solución de problemas públicos de una manera mucho más contundente. Entonces te diría eso en principio. Yo quería insistir con la señora Castillo de ProBogotá con algo que mi compañera Valeria hace poco hablaba, y es que está muy bien que pensemos en las empresas del hoy, que hay que protegerlas, pero también pensar en las empresas del mañana, de esas que no han nacido y les cuesta nacer, doctora Castillo, por la cantidad de barreras de entradas que hay, porque sí es cierto pues que nos hemos acostumbrado durante muchos años que los grandes grupos económicos y los grandes gremios tienen un poder tremendo y una cantidad de mercados capturados. No sé si este nuevo relato empresarial que entre todos tenemos que construir, hay que meter eso, de eliminar barreras de entradas y eliminar el tema de los privilegios a dedo para que nazcan también las empresas del mañana. Por supuesto que sí, incentivar la consolidación de las nuevas iniciativas en materia empresarial debe ser una de las metas de la recomposición del mercado laboral colombiano. Y nosotros lo hemos venido haciendo. ProBogotá tiene una persona jurídica asociada que se llama Victia. Con ella venimos trabajando en la financiación de iniciativas de base tecnológica. En la actualidad, ProBogotá ha aportado a 7 de esas iniciativas de base tecnológica, brindándole un capital semilla que le permita desarrollar mejor su actividad. Por ejemplo, de ello es WellStop, que permite medir la forma como se van gastando las llantas para evitar o mitigar contaminación ambiental en vehículos de logística. Solo por traerles un ejemplo, el tejido empresarial colombiano es competitivo.
Podríamos mejorar, por supuesto, la regulación para que fuera mucho más sencillo desarrollar innovaciones y sobre todo acceder a crédito y a financiación pero señora Castillo, iniciativas. Permítame un momento. Es muy importante, por supuesto, el tema de la capitalización, de la innovación, de la educación, que incide en la creación de empresa, pero también no hay movilidad empresarial en Colombia porque hay muchas barreras de acceso y barreras de acceso que están diseñadas para proteger el statu quo empresarial, y eso es así. Y a las grandes empresas Sí. que tienen influencia en el gobierno nacional, Sí, desde hace años. que hay una línea muy delgadita entre quienes están en la política y quienes están en el empresariado, y que eso también genera unos efectos adversos que son la razón de muchas de las marchas que están en las calles en estos momentos. Yo quisiera que me pusieran unos ejemplos específicos de cuáles son las limitaciones. Yo le digo, por ejemplo, el azúcar. La industria azucarera en Colombia tiene una protección gigantesca de parte del gobierno nacional, como para ponerle un ejemplo. O, por ejemplo, cuando se habla de protección de ciertos sectores en términos arancelarios, también hay una protección. O en el sistema financiero, Camila. O los bancos. Para que usted le den un permiso para montar acá un banco, digamos, 3 grupos empresariales tienen el 60% de los clientes financieros del país. O sea, que ejemplos sobran. Sí, de los taxistas con Uber, o sea, hay muchísimos. Y esto yo no quiero personalizar, doctora Castillo, el tema, es un tema conceptual en el que sí, yo le decía, hablemos pro empresas, pero también que el sector empresarial haga una autocrítica y digamos, hay que hablar de competencia y de menos privilegios, hacia eso iba yo. Y ustedes me lo han oído desde la primera respuesta, que a lo que he propendido siempre y lo reseño y vuelvo y lo digo, es a liberalizar la regulación. Entre menos regulación haya y mayor libertad y mayor competencia, eso solo beneficia al usuario de los bienes y servicios, porque al final en competencia hay más libertad de creación de empresas, pero también mejores precios para el beneficiario final. En eso creo que todos estamos de acuerdo, y las empresas que hacen parte de ProBogotá tienen esa convicción, y lo que buscan siempre será que haya mayor libertad en la regulación para tener mejores condiciones de competitividad, que termina beneficiando a los ciudadanos en el acceso a bienes y servicios de mejor condición y precio. Pues a mí me pareció muy interesante, y como lo decía desde el principio, hablar con tres mujeres en representación del empresariado tanto de Antioquia como de Bogotá, como del Pacífico colombiano, y como estas conversaciones vamos a tener que tener muchas más en el país, en diferentes áreas, en todos los sectores, porque tenemos que encontrar soluciones para seguir reinventándonos y salir adelante de la situación tan compleja que estamos viviendo en estos momentos en Colombia. Por eso, María Isabel Ulloa, directora ejecutiva de ProPacífico, gracias por aceptar esta invitación a hablar aquí en Mañanas Blue en Conversaciones para Salir de la Crisis. Un placer haber hablado con usted. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Yo creo que aquí tenemos que pensar en futuro, pensar en qué podemos hacer y tener claro que aquí tenemos un sector empresarial que está listo para escuchar y para trabajar y poner su granito de arena para salir de este momento tan complejo en nuestro país. Claro que sí. Laura Gallego, presidenta ejecutiva de ProAntioquia. A usted también gracias por aceptar esta invitación y por sentarse a hablar con nosotros. Muchas gracias, Camila, y a Ana, por supuesto, lo que necesiten desde ProAntioquia con todo el cariño, y pues aquí seguimos tratando de encontrar salidas y de revisar cómo, insisto, hacer más, pero sobre todo hacer distinto. Creo que ese es el desafío que tenemos en el corto plazo. Y me gusta esa frase, hacer más, pero hacer distinto. Tenemos que ser disruptivos en estos momentos en el país porque la situación actual requiere de pensar fuera de la caja. María Carolina Castillo, directora de Liderazgo Público de ProBogotá. También, doctora Castillo, gracias por aceptar esta invitación. Camila, muchas gracias a ustedes, y simplemente cerrar señalando, reiterando, las empresas son organizaciones de la sociedad civil, son organizaciones ciudadanas, son parte del tejido social de Colombia. Así que ojalá podamos verlas así y junto con los ciudadanos no organizados en empresas poder tejer una mejor comprensión de las dos miradas. Así es, son las 12 del día, 58 minutos, Ana Cristina. Valeria, qué machera tener esta cantidad de mujeres y que sean, esto casi nunca pasa. O sea, nunca pasa que son las mujeres en representación del empresariado diciendo, bueno, ¿qué nos vamos a poner a hacer? ¿Cuáles son las ideas? ¿Cómo salimos de esta crisis? Y yo no es que quiera irme en contra de los hombres, ni mucho menos, pero yo a veces confío más en la capacidad de las mujeres que en la de los hombres.
Pero es que fíjese, Camila, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de mecanismos de concertación, que eso es algo que es una habilidad que siempre se ha reconocido en las mujeres, la capacidad de conversar y de concertación y de buscar lazos. Entonces no me parece extraño que estas tres entidades que agrupan distintas empresas tengan a mujeres que estén buscando soluciones y que estén liderando esta conversación. Claro, no, buenísimo el programa de hoy. Ana Cristina, sí. Pues demasiado pilas y demasiado conscientes de ese nuevo rol empresarial. Es que la empresa ya, digamos, ha sufrido una transformación en este mundo y es una transformación que todos los empresarios tienen que interiorizar. La empresa ya juega otro papel y un papel de generador de valor, no solamente económico, sino social y ambiental, como lo repitieron las tres invitadas una y otra vez, y pues aplaudir que estén liderando unas organizaciones tan importantes, tres mujeres tan pilas, Camila. Y además, Valeria, reunir a empresarios bajo un mismo propósito, pues no es fácil. Creo que una mujer lo logra con mayor facilidad que un hombre. Bien por esas mujeres. Qué bueno, 1:00 p.m. en punto, aquí en Conversaciones para salir de la crisis en Mañanas Blue. Gracias por habernos acompañado. No se muevan de su radio porque ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue.